Hoy quiero hablar de un tema, lo voy a grabar, por eso estoy aquí. Lo quiero grabar porque si me lo censuran allá, lo tengo aquí grabado. El día de hoy quiero hablar un tema que va a ser histórico. Más que estar leyendo Biblia y Biblia como en otras ocasiones, esta vez quiero hablar de dónde proviene este problema. Y le voy a decir por qué o a qué problema me refiero. Hay un problema bien grande dentro de los creyentes en Cristo. Un problema del cual se les enseñó desde sus inicios a rechazar, odiar o por lo menos no tolerar al judío. ¿Ok? Eso se llama antisemitismo. ¿Alguien de ustedes está al tanto de lo que está aconteciendo en muchas de las universidades de Estados Unidos de Norteamérica? También en México. No, es que lo que pasa en Estados Unidos va a repercutir en México. No puede ni con su problema de narcotráfico. ¿Qué anda haciendo allá con los apoyando al otro lado del mundo? No puede tener seguridad en su propio territorio. Yo les digo una cosa. Usted quiere ponerse del lado de esas personas, vaya, métase a su ejército allá. Vaya, lleve a su esposa, lleve a sus hijas, a ver cómo les va. Vaya. Si lo apoyan, una cosa es apoyarla aquí en Estados Unidos, pero vayan allá para que veas cómo son en realidad. ¿Por qué los países vecinos no los quieren? ¿Por qué no abren las fronteras? Porque lo están matando, que no sean crueles, que perversos, que malos. ¿Por qué no les abren la frontera para que se vayan para su territorio? A ver, pregúntese por qué. Porque no son buenos hermanos. Es como que usted tuviera un hermano drogadicto, pandillero, ¿verdad? Y sabe que le anda yendo mal. Pero usted no lo quiere llevar a casa porque tiene hijos, porque tiene familia. Y sabe que si lo lleva va a meter droga, va a meter amigos y puedes causar un desastre en tus hijos. Pues lo mismo está sucediendo. Entonces, hoy quiero hablar del antisemitismo. El antisemitismo, en un sentido amplio del término, hace referencia a por lo menos 4 cosas. 1, discriminación. Y no necesitas ser judío para padecer discriminación. Con que seas hispano ya. O nunca le han discriminado a usted aquí. Por el hecho de que tú pertenezcas a una raza no anglo, ya estás expuesto a ser discriminado. Bueno, antisemitismo se refiere a discriminación. ¿Qué más? Hostilidad. Una cosa es platicar con una persona, trabajar con una persona, pero otra cosa es ser hostil, agresivo, estar en discordia con esa persona. ¿A qué más se refiere con antisemitismo? Prejuicio. Estos son los malos. Estos son los que roban. Estos son los que se quieren apoderar del mundo. Estos son los que han causado todos los males. Ya voy a ir desarrollando el tema. Y lo más fuerte es el odio. Odio ni siquiera por una razón válida. Pregunta. Voy a comenzar con esta pregunta. ¿Qué le han hecho los judíos a los cristianos para que en las iglesias se odie a los judíos? ¿Qué mal le han hecho? Hay uno. Aparentemente. Lo dijo la iglesia. Porque son deicidas. ¿Alguien sabe qué es el término deicida? No saben de eso.
Perdón, mija. ¿Cómo vas a matar a Dios? Entonces, Dios se les acusa de matar a Dios. Ahora, pero si no lo hubieran matado, ¿habría perdón de pecados para los cristianos? Entonces, en lugar de enojados, deberían de estar agradecidos, ¿no? Oye, causaste un daño, pero me hiciste bien. Bueno, ese odio infundado se ha dado a través de líderes de la iglesia. El odio hacia el judío no comienza fuera de la iglesia. Comenzó en la iglesia. Por si no lo sabía. Bueno, ya antes, ¿verdad? Había, lo vemos en la escritura, que quieren destruir al pueblo de Israel. Pero el odio dentro de la comunidad de creyentes comienza en la iglesia. Entonces, ese odio es infundado, no porque te hicieron algo, sino te meten en la cabeza, te meten en tu mente, te meten en tu corazón que hay que odiarlos. O que hay que estar en contra de ellos. ¿Ok? Y antisemitismo se refiere a todo esto que les acabo de decir: discriminación, hostilidad, oposición, discordia, prejuicio y odio hacia los judíos, basado en una combinación de prejuicios de tipo religioso, racial, cultural, étnico, de la raza a la que perteneces. Entonces, la palabra antisemitismo quiere decir prejuicio u odio hacia los judíos. Pero semitismo, o semita, ¿verdad? Se debería de ser contra todos los hijos de Sem, descendiente de, o primogénito de Noé. Porque si es semitismo, antisemitismo, todos los descendientes de Sem son semitas. Pero curiosamente no es contra todos. Entonces, el holocausto que pasó en 1941 al 44, ¿verdad? 45 termina. En la persecución, el holocausto, la persecución, el asesinato de judíos por parte del régimen nazi y los colaboradores, porque tenía muchos colaboradores, y todo empieza desde la Primera Guerra Mundial, 1933, hasta 1945, que termina la Segunda Guerra Mundial. Ese holocausto es el ejemplo más vivido de antisemitismo, es el más extremo en la historia de lo que ha ocurrido. En 1870, 79, por ahí así, un periodista alemán fue el que salió con este término, antisemitismo, denotando el odio a los judíos. Sin embargo, el odio a los judíos no empieza en Alemania con el régimen nazi. Lo vamos a ver a través de la historia. Tengo un detalle histórico, que el odio hacia lo que es judaísmo o descendientes de Abraham comienza desde muy atrás. ¿Ok? Entonces, entre las más comunes expresiones de antisemitismo a través de la época son las persecuciones. Hay una palabra que a lo mejor usted habrá escuchado, pogroms. Hay unos que le dicen los pogroms, pero es pogroms. ¿Qué es un pogrom? Son ataques contra judíos en las comunidades locales, en pueblos. Por ejemplo, que aquí, en Mount Pleasant, hubiera una comunidad de judíos y se levanta el pueblo en odio a destruirlos. Eso era un pogrom. ¿Dónde empiezan lo más fuerte? En Rusia. Pues les recomiendo que vean la película ¿cómo va en inglés? The Fiddler on the Roof. Ok, está buenísima. Está en español. El violinista en el tejado. Ahí se mira esto que les estoy hablando del pogrom. Cómo los persigue la ley, cómo los persiguen los ciudadanos y los van expulsando.
Entonces, esos ataques tenían la capacidad o el propósito de destruir la comunidad. ¿Por qué? Porque eran incitados, los aldeanos, los locales del pueblo, eran incitados por rumores de que los judíos, por ejemplo, usaban la sangre de los niños para celebrar Pesaj. Que en lugar de una copa de vino, se echaban una copa de sangre. ¿Cómo ve? Ahora entiende por qué nadie quería celebrar Pesaj dentro de los llamados cristianos. Nadie quiso, ni quiere, ni querrá. ¿Por qué? Porque todavía tienen esa idea loca de que los judíos utilizamos sangre para la Pascua. Pues ya nos quedamos sin niños, vea tantos que hemos matado, yo creo, porque... Bueno, en la época moderna, el antisemitismo desarrolló una dimensión política. Ahora ya tiene que ver con la política. Esto que están haciendo en las universidades, ¿sabe quién está financiando esas revueltas? La Fundación Rockefeller, ¿es una? Ok, ellos están pagando. Oye, miren, vi una manifestación de Mexicans a favor de allá, de los que están del otro lado de Jal. ¿Ok? Ahí con esos llegaron los policías y mira, paz, órale, porque eran mexicanos. Y eso es lo que yo he dicho, mira, bien fácil, ¿sabes cómo acabas con ese circo que están teniendo? Manden a la policía, peguen unos macanazos, pónganlos a trabajar, métanlos a trabajo social y van a ver que no se vuelven a levantar haciendo esas cosas. Quemando la bandera de Estados Unidos, pisoteando los valores, tomando posesión de los campos, de las librerías, de todo. Y le digo, vi una manifestación de mexicanos que lo hicieron y rapidísimo los pararon. ¿Por qué? ¿Por qué a esto sí? Cuando los otros llevan semanas. Mire, no sería tan fácil como que, ok, yo como líder de la universidad, todos los que están en la revuelta no se gradúan, perdieron su baño. Pues, que lo hagan en todas, hijo. Que luchen, que peleen, que metan abogados, que hagan lo que quieran. Pero ha tomado un enfoque político. Ahora se están agarrando de ahí para elecciones. Tanto aquí como en México, que ya vienen este año. Y en otros países también. Entonces, en el último tercio del siglo XIX, partidos políticos antisemitas o antijudíos, llamémoslo así, ¿ok? Se formaron en Alemania, Francia, Austria. Hay un libro que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Yo lo tengo. Habla de todo este desastre que empezaron a causar o crearon estos partidos políticos. Entonces, vamos a definirlo. El antisemitismo es discriminación, ¿ok? Es prejuicio, hostilidad, violencia, odio contra un pueblo llamado los judíos. Y no me preocupa lo que haga el mundo. Porque al final de cuentas el mundo está siendo dirigido e influenciado por un ser maquiavélico llamado Hasatán, Satanás. Pero que en la iglesia, donde se dice creer en Cristo, estemos en contra del pueblo de Israel, no sabemos de entonces ni lo que creemos, ni lo que tenemos, ni a qué pertenecemos, hermano. Ahora, esta hostilidad, este odio hacia los judíos o en contra de instituciones judías es nomás por ese hecho de ser judíos. No es porque estén haciendo algo mal. Es por el hecho de que son judíos. Es importante entonces que sepamos que la palabra semita hace referencia a los pueblos o descendientes citados en la Biblia como descendientes de Sem. ¿Quién era Sem? Noé tuvo 3 hijos que salieron con él en el diluvio. Sem o Shem,
Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. 3. El primogénito era Sem. De ahí viene el término semita. Y repito, si el antisemitismo es contra los semitas, tendría que ser contra todos ellos, no nada más los hebreos. Pero bueno, eso es punto y aparte. ¿Ok? Entonces, el antisemitismo es un término que se refiere hoy en día exclusivamente al prejuicio y discriminación de los judíos, no de los descendientes de Sem. Vamos a tratar de entender de qué se trata esto. Quiero hacer una breve reseña, un breve recuento, porque me tomaría 2, 3 estudios esto, pero no lo voy a hacer. Me voy a concentrar solamente aquí, hoy y punto, en hacer una breve reseña de dónde comienza el antisemitismo, o antijudaísmo, o judeofobia. Son 3 frases: antisemitismo, antijudaísmo o judeofobia. Son 3 frases que se usan para odiar, ¿ok?, a los judíos. Y repito, el antisemitismo no comenzó con Hitler, que quemó cerca de 6 millones de judíos en los hornos crematorios. Hay una película que se llama The Grey Zone, la zona gris. Buenísima, buenísima. Va a llorar, no se le recomienda que la vea porque va a llorar, pero está buenísima. Si alguien la quiere, ¿verdad? Me hace ver cómo se la llegamos. Ahí se mira todo el quemadero de personas que hacían. Stray Boy Pijamas, el niño de las pijamas. Si no la ha visto, véala. Entonces, el antisemitismo no comienza con Hitler, pero hubiéramos deseado que ahí terminara. No terminó ahí. Entonces siguió, prevalece aún hoy en día. ¿Y qué podemos hacer para combatir el antisemitismo? Por lo pronto, debemos de dejar de lado estereotipos, mitos, prejuicios que lamentablemente siguen generando odio. A veces tenemos un estereotipo. Por ejemplo, antes de que usted empezara a aprender acerca de esto, ¿qué idea tenía usted del judío? Dígame, alguien que haya tenido una idea. Los que mataron al Señor. ¿Por qué? Porque lo dicen los grandes predicadores que llegan a tu iglesia y los judíos mataron, Dios los desechó. ¿En qué momento dice la Biblia que Dios desechó a los judíos? Entonces, sí o no nos metieron una mentira. Y nos la vendieron porque hasta le dimos ofrenda. Nos vendieron cara una mentira que se metió, se penetró. Y esa es la idea que teníamos. De pronto nos invitan a una sinagoga judía. No, ¿cómo voy a ir yo ahí? ¿Alguien más, aparte del hermano Emilio, tenía una idea del judío? Antes de empezar a venir aquí. Extremadamente religioso. ¿Y eso es malo o bueno? Era malo, ¿sabe por qué? Porque, no voy a decir la iglesia, pero allá en la congregación donde estaba, eran extremadamente religiosos, pero no decían que era malo. Sin embargo, el judío sí era malo, que eran extremadamente religiosos. En la iglesia donde estábamos, éramos extremadamente religiosos, ¿sí o no? ¿Y lo veíamos malo? Nomás algunos. Algunas cosas. Pero la mayoría la aplaudíamos, Alex, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no aplaudir que son extremadamente religiosos los judíos? Pero este odio está causando división. Está causando, en lugar de permitirnos tener un mundo mejor, vamos de mal en peor. ¿Y sabe cuál es el problema? El problema es que es dentro de las congregaciones. Le aseguro que si juntamos 20 congregaciones aquí, de diferente denominación, todos pueden platicar tranquilamente, bien suave, adorar juntos, no hay problema, pero nomás llega usted con su congregación y se acaba el gozo. ¿Por qué? ¿A qué apestamos? Dígamelo usted, a lo mejor yo no me acuerdo, pero dígame, ¿a qué apestamos?
apestamos a ley, olemos a ley, olemos a Shabbat, olemos a festividades del Eterno, olemos a Torah, olemos a santidad, ya no olemos a puerco. Ya no huelo a camarón. Eso hace que me veas mal. Que te vean mal. ¿Qué de malo tiene eso? Entonces, si nos remitimos a los tiempos bíblicos, al comienzo del pueblo de Israel, ya sabemos que todo comienza con Abraham. ¿Ok? Él es el patriarca. Él es el patriarca del pueblo de Israel. Y por ende es el padre del judaísmo. Aunque judaísmo viene de Judá. Pero Judá desciende de Jacob, Jacob de Isaac o de Isaac, Isaac de Abraham. Entonces el padre en todo esto es Abraham. Y no solamente es el padre del judaísmo, también de otras religiones monoteístas, porque los árabes son sus hijos también, nos guste o no. ¿Ok? Entonces, por ese hecho de que él creía en un solo Dios y los demás de alrededor de él creían en muchos ídolos, ya era motivo de odio. Ya es motivo de odio. Crea usted en 4 o 5 dioses, no le van a echar bronca. Crea en uno solo. Y me dice. Entonces, amados hermanos, en aquellos momentos de la historia de Abraham, sus hijos, ellos eran conocidos como los hebreos. Más adelante, cuando a Jacob, el nieto de Abraham, le cambia el nombre al Eterno y es llamado Israel, de ahí en adelante, la descendencia de Abraham se conoció como los israelitas o pueblo de Israel, ¿ok? Que se componía de 12 tribus, no de una, de Judá, de 12. En el Tanaj, que significa Torah, Nevi'im y Ketuvim, o sea, ley, profetas y escritos, que sería el mal llamado Antiguo Testamento, ya encontramos expresiones de odio. Vaya rápidamente en su Biblia al libro de Esther, capítulo 3, por favor, versículo 1, vaya a su Biblia. ¿Ok? Encontramos expresiones de odio y deseos de exterminar, no a un judío, porque es malo, a todo un pueblo. Esther, capítulo 3, verso 1, ¿verdad? Sí saben esta historia, yo lo sé que sí. Dice la escritura así, porque Colosenses 3:17 nos dice: todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a Dios Padre por medio de él. En el nombre de Yeshua dice así. Después de estas cosas, ya que Hadasa, no Esther, Hadasa, se casa con el rey Asuero, y dice que la amó más que a la reina Basti. Dice, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Hamán, el hijo de Amegdata, un agageo, o de Agag, ¿verdad? Y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, o sea, puso una silla especial de más renombre para él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, o sea, del palacio, ¿qué hacían? Se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero, aquí hay un pero. ¿Cuál es ese pero? Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y si nunca falta quien va con el chisme por ahí. Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? O sea, ¿por qué no te humillas? ¿Por qué cuando viene ese hombre no te hincas delante de él y le dices, pues, qué grande eres, Amán? Verso 4. Aconteció que hablándole cada día de esta manera a las personas estas, y no escuchándolos Mardoqueo, ¿verdad? Lo denunciaron ¿a quién? A Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque él ya les había declarado que era ¿qué? Judío. Verso 5. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él. ¿Y qué pasó?
se llenó de ira, pero tuvo en poco, oiga bien esto, tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente. O sea, le pareció muy poco matar solamente a este hombre que no se arrodillaba delante de él. ¿Qué es lo que planea? Dice, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Al final del verso 6 dice, y procuró Amán, ¿qué cosa? Destruir a quienes, no dice algunos, a todos los judíos que había en el reino de Asuero, ¿ok? Al pueblo de Mardoqueo. Y si Mardoqueo era judío, ¿cuál era su pueblo? Los judíos, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué quería hacer Amán? Destruir a todos los judíos. Verso 7. En el mes primero, que es el mes de Nisan o de Abib, ¿verdad? En el año 12, ya era el año 12 del rey Asuero que estaba reinando, ya llevaba 12 años reinando, fue echada Pur es suerte, ¿ok? Delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió ahí entre esas barajas que le hicieron o lo que hayan echado, salió un mes, el mes 12, que es el mes de Adar, verso 8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino. Y sus leyes, ¿qué dice? Son diferentes a las de todo el pueblo. Y no guardan las leyes del rey. Y al rey de nada le beneficia dejarlos vivir. Verso 9. Si le place al rey, haga un decreto para que sean, ¿qué? Destruidos. Y yo, miren, para que vea que no va a haber problema, yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano, se lo dio a Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos, aquí aclara, enemigo de los judíos, y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Y asimismo, el pueblo que tú pides que sea destruido, está en tus manos. ¿Para qué? Para que hagas con él lo que bien te pareciera. Desde mucho antes de que naciera el Mesías Yeshua, antes de que naciera Hitler, ya había alguien que quería destruir a todo el pueblo judío. Es más, ya estaban cautivos. Estaban en aquella región porque habían sido llevados cautivos por Babilonia, estos judíos. Ahora bien, ya en nuestra era, la era actual, la era después de Cristo, como se le conoce, ¿ok? En el año 70, y más concretamente en el año 131 de nuestra era, el emperador romano Pluvio Eolio Adriano le cambió el nombre a la ciudad de Jerusalén y le puso Aelia Capitolina. Aelia, una colonia en honor de él, como él se llamaba Aelio, ¿ok? Pluvio Aelio Adriano. Él le cambia el nombre. Después le va a cambiar el nombre a toda la tierra de Israel y le va a poner Palestina. Por eso en las Biblias, al final, en los mapas dice tierra de Palestina en los tiempos de Jesús. Y si Jesús nació en Palestina, pues entonces era palestino. Gracias al Eterno, el Yeshua que yo conozco es hebreo y él nació en Betlehem de Judá. ¿Sí o no? A lo mejor que Jesús es palestino, pero Yeshua no. Y ahí cambian las cosas. ¿O no? Ustedes no alcanzaron a escuchar esos cantos, coritos, himnos, eran himnos antiguos, ¿verdad? Uno de ellos habla de la tierra bendita y divina, la tierra de Palestina, donde nació Jesús. No recuerdo exactamente cómo va, pero a lo mejor usted sí lo alcanzó a escuchar, hermano, ¿verdad que sí? Se cantaban en las iglesias antes.
Cada campaña cantaban esa. Y bien emocionados ahí. Tierra bendita y divina, tierra de Palestina. Entonces, es bien fácil decir, pues bendito el Salvador palestino. ¿Verdad que ya no suena? Pero en el canto sonaba. Se decía amén. ¿Por qué? Porque hasta el año de 1947, año 135, hasta el año 1947 no existió un país llamado Israel. Existía uno llamado Palestina. ¿Por qué? Porque un emperador, Adriano, le cambia el nombre. Y si no existe Israel, no hay israelitas, no hay judíos. Bueno, esto lo escribe, esto que estoy hablando ahorita de la historia, de lo que hizo Pluvio Eolio Adriano, lo escribe el historiador romano Cassius Dio. Él es un historiador romano que detalla perfectamente en las crónicas que él escribe todo esto que les estoy diciendo. Y él es más, él es el que detalla la rebelión de Bar Kokhba, que se le conoce más bien como Bar Kokhba, que fue el que se levantó porque estaban hartos de que puso un templo en el monte del templo. Adriano puso un templo ahí, un templo dedicado a la triada o a la Trinidad de Romana. Sobre todo, el más grande era Júpiter, el que se parece a San Pedro. Busque una imagen de Júpiter y busque a San Pedro allá en Google. Y los compara y es el mismo. Bueno, esa colonia llamada Aelia Capitolina, o la ciudad que se le cambia el nombre, fue construida sobre las ruinas de Jerusalén que ya la habían arrasado. Y se dedicó un templo, el templo de Júpiter Capitolino, en el monte del templo. Entonces, el establecimiento de la ciudad romana y la construcción de un templo idólatra donde estaba el templo de los hebreos, además de muchos decretos religiosos que hicieron, eso causó un ultimátum en la población judía y se levantan y mataron a muchos soldados romanos. Tanto es así que iban ganando y que tuvieron que venir las legiones romanas y es cuando los sacaban, cuando los destruyen y los expulsan. Ahora sí no quedan judíos en Israel. Los expulsan y le dejan la tierra ¿a quién? A los palestinos. Por eso reclaman que es de ellos la tierra y la ciudad de Jerusalén. Ahora, todo esto forzó, toda esta desastre que ocurrió, forzó al pueblo de Judá, a los judíos, a ser dispersados por todo el mundo antiguo. Y a partir de ese momento es que se les conoce como los judíos errantes. ¿Han escuchado esa frase, judíos errantes? ¿Por qué judíos errantes? Porque donde quiera que llegaban, los expulsaban. Después de que los expulsan de su tierra, nace esta frase, judíos errantes. Más adelante, siglo III y IV, se levanta un odio hacia los judíos que ha perdurado hasta el día de hoy en las iglesias. En el inicio, nosotros vemos a los creyentes en Yeshua conviviendo con los judíos de otras sectas religiosas. Los de saduceos, fariseos, herodianos, celotes, los vemos conviviendo en el templo. Pero ¿qué pasa cuando de pronto las cosas cambian y vienen las persecuciones? Ahora se empiezan a separar. Sabemos que Yeshua era judío, sus discípulos judíos también. En un principio, les digo, conviven, pero viene Constantino, el emperador romano, que adopta la religión como cristiana, porque no era cristiana, adopta la religión como cristiana y se opone a todo lo que sea judío. Ya hemos leído cartas de lo que dijo, ¿verdad que sí? Entonces, a partir de ese momento, se instituye el cristianismo por Constantino, ahí, año 325. Se instituye el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y aquí es donde surge un término
que no se le olvide, los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Los puede buscar online, en un buscador de internet. Y le van a salir que hay como San Clemente, San Agustín, varios de ellos. Y siempre que diga San, es porque la iglesia romana lo santificó, lo hizo santo. Entonces aparecen estos padres de la iglesia, todos son paganos, no eran de origen judío, no eran hebreos, muy diferentes a los padres del pueblo de Israel. Los padres del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, ellos creían en el mismo Dios. Los padres del pueblo hebreo que adoraban al mismo Dios, seguían las instrucciones del mismo Dios. Los padres de la iglesia hacen completamente lo opuesto. Adoran a Dios de diferentes maneras, en un día diferente, no quieren nada con la Torá, no quieren nada con las fiestas, y ahí se hace una separación bien grande. Y empiezan ellos a meter el odio. Ellos son los que acuñan, los famosos padres de la iglesia, son los que acuñan la frase los deicidas. Judíos marranos, inmundos, deicidas. Así se les empezó a llamar. Así se les llamaba. O sea que mataron a Dios. ¿Ok? Entonces, y decían que eran los padres de la iglesia primitiva, que de primitiva no tiene nada, porque la iglesia primitiva empieza con Juan, con Moisés, allá en el desierto. Pero de Yeshua comienza entonces con Juan, Pedro. Ellos serían los padres de la iglesia, ¿sí o no? Ellos tendrían que ser no San Policarpo, no San Clemente, no San Agustín, no San Jerónimo. Ninguno de ellos tendría que ser, pero bueno, ¿ok? Ellos ven, los cristianos, empiezan a ver al judaísmo como algo no apto para seguir. Y es entonces cuando empieza a surgir el tema del odio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque los que dicen adorar al Dios de Abraham, curiosamente están en contra de los hijos de Abraham. Los que dicen adorar al Dios de Israel, curiosamente están en contra de Israel. Entonces algo no concuerda. Pero se empieza a meter ese odio, les llaman deicidas, que mataron a Dios. Y repito, no comparto esta idea. Y si de verdad lo mataron, pues eso benefició al cristianismo. Porque de esa manera se acercan a Dios. De esa manera son perdonados sus pecados, de esa manera son redimidos, de esa manera tienen vida eterna. Entonces, en lugar de estar enojados, deberían de aplaudir a lo que hicieron los judíos. Pero no, el odio religioso no tiene mucho sentido, pero existe. ¿Ok? Sus estragos son reales. Vamos a ver lo que ha estado ocurriendo. Ese odio trae una persecución. En el año 339 de nuestra era, se prohíben los matrimonios entre cristianos y judíos. Recuerde que un tiempo estuvieron conviviendo juntos. Se llamaban cristianos porque así les llamaron, no porque Yeshua dijo que eran cristianos, no. Yeshua nunca les llamó a sus discípulos cristianos. Les llamaron así en Antioquía de Siria, como un sobrenombre. Y en un principio, en la sinagoga, Pablo llegaba a predicar y había judíos y creyentes en el Mesías, no judíos, que se llegaron a casar entre ellos. Bueno, año 339 se prohíbe ese tipo de matrimonios. Año 439 se prohíbe a los judíos ocupar un cargo en el gobierno. Año 531 se prohíbe a los judíos aparecer como testigos en una corte, testigos en contra de un cristiano. Un cristiano podía testificar en contra de un judío, pero un judío no podía ir a una corte a testificar en contra de un cristiano. Todo va haciendo que pierdan su estatus. ¿Ok? Fue entonces cuando los judíos ya no eran considerados parte de la sociedad, sino que estaban ubicados fuera de la sociedad, la escoria de la sociedad, lo malo de la sociedad, lo perverso de la sociedad. Y los judíos tenían que vivir aparte, en comunidades de ellos mismos. Algo así como los guetos que después existieron, donde los encerraban y todos los demás eran libres, menos ellos. No se llamaban campos de concentración, eran guetos. Algo así como, a ver, vamos a ver qué
Algo como el rancho de David Koresh, donde se iban a refugiar ahí, estaban todos, ¿verdad? Y no salían, los tenía controlados ahí, pero aquí era el gobierno que lo hacía, en estos guetos, ¿ok? No había otra manera de sobrevivir como judío más que estando en esa comunidad. Si sales fuera, eres escoria. Sales fuera, te odian. Sales fuera, te matan. Sales fuera, te golpean. Sales fuera, te van a tomar como esclavo. La única manera de sobrevivir era estando en esas comunidades de ellos mismos. Es entonces cuando los judíos no solo son marginados, sino que empiezan a surgir mitos acerca de sus prácticas. Como viven solos, como están solos, se decía que los judíos tenían cuernos. Yo cuando leí esa frase, ¿verdad? Me quedé, digo, esta gente loca. Pero bueno, ahí es donde surge que los judíos tenían cuernos. ¿Quién tiene cuernos? Simbólicamente. ¿Quién? Entonces, ¿quiénes eran los judíos? Siempre era la misma encarnación del diablo, hermano. ¿Ok? Y un cristiano, si algo está atando y reprendiendo y mandando al abismo cada 8 días, es al diablo. Yo les hice la pregunta otra vez en el estudio, pues ¿en qué momento se le salió al pastor? Pues se le escapó, porque si lo ató hace 8 días, domingo pasado, y este domingo lo vuelve a atar y lo vuelve a mandar al abismo, o no le puso el candado bien, o cómo se le salió. ¿Y sabe qué? Lo voy a decir ahorita, aunque no es el tema. Usted y yo no tenemos autoridad sobre Satanás. No la tenemos. Ni le ande haciendo a loco que lo ata y que lo echa al abismo. Hay un ángel solamente que lo puede hacer, hermano. Pero hay tantos locos que cada 8 días y te ato y te mando fuera y te mando al abismo. No. No. Son puras loqueras eso. Pero bueno, ya. Tienen cuernos, ¿ok? Eran los que tenían cuernos, ¿ok? Eran los que mataban niños cristianos para tomar su sangre y hacer matzah. En lugar de agua le echaban sangre a la harina para hacer matzah. Y comer durante los días de panes sin levadura. Ahora entiende por qué nadie quería mejor Santa Cena, ¿sí? En lugar de Pesaj. Amados hermanos, nada más lejos de la realidad. Pero no querían tener nada que ver con las cosas judías. ¿Ok? Pues esto estaba muy penetrado. En el año 1095 empiezan las cruzadas católicas contra judíos y árabes. Ahí sí va todos los semitas. Empiezan las llamadas cruzadas. Hay una The Kingdom of Heaven, el reino de los cielos. Habla mucho de ese tema de las cruzadas. Ya los ando mandando a ver puras películas. Mañana no van a venir por tanta película que van a estar viendo. No las vean mañana. ¿Ok? Allí surge la idea de la que hablé hace un rato, al principio, de los pogroms, que eran ataques de las comunidades locales contra los judíos que vivían ahí. Frecuentemente eran animados por las autoridades. Los pogroms destruyeron comunidades enteras de judíos. En España, en Rusia, en toda la parte de Europa, destruyeron muchísimas comunidades. Por otro lado, hubo también un hecho que es importante recalcar. A los cristianos se les prohibía prestar dinero, sobre todo cobrando intereses. Ellos no tenían ese derecho. Pero como los judíos viven aparte y siempre han sido bendecidos, ellos son prestamistas. Empiezan a prestar, incluso al gobierno, a los gobiernos, como Inglaterra, como Francia, ¿ok? Empiezan a prestarle dinero en gran cantidad. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno se negaba a pagar? ¿Cómo solucionaban el problema? Bueno, si ya tenían cuernos, si ya mataban niños, si ya eran culpables de esto, ¿qué más era levantar otro falso más? Y con eso la gente se ponía del lado del que debía el dinero y vámonos, fuera de aquí. Los expulsaban. ¿Ok? Sucedió en Inglaterra en 1290, perdón, no 1900, 1290. En Francia, 1394. En España, 1492. ¿Quién no ha escuchado la historia de Cristóbal Colón y los valiantes que sacó de España?
que llegaron a México? ¿Por qué eran maleantes? Porque ya no los quería el imperio español ahí, no los querían y los expulsaron. Dice la historia que la reina Isabel la Católica, ¿por qué se llama reina Isabel la Católica? Porque era más católica que la hostia que se comen cada 8 días. ¿Sí? Dice que con sus joyas pagó los viajes de Cristóbal Colón. Mentira, fueron 3 judíos adinerados que pagaron los viajes, solamente que les permitieran salir. ¿Qué les quitaron? Todo lo que tenían se los quitaron. Te puedes ir, pero tus propiedades se quedan aquí. Sacaron oro, sacaron joyas, no sé cómo lo hicieron, ¿verdad? De contrabando, pero lo sacan y es lo único que se pueden llevar. Llegan a América, a Portugal, y aún ahí, en ese momento se levanta la llamada Inquisición. Y viene, ¿qué hace la Inquisición en México? Si la Inquisición fue creada para investigar a los falsos judíos que aparentemente se hacían cristianos, pero no lo hacían de todo corazón. Y yo no creo que entre los indios hubiera judíos. En la Inquisición viene de la palabra inquirir, indagar, investigar, y era para investigar a los judíos que se habían convertido a cristianos porque ya no tenían a dónde ir. Y la única manera de quitarse un poco la presión de encima era, ok, voy a hacerme cristiano. Acepto ser cristiano. Les quitaban todo, pero los andaban vigilando. Y cuidado y no le entraras a la pata de puerco. A la morcilla o moronga, como le llaman. Porque eso te llevaba directamente a tortura y a la hoguera. ¿Qué hace la Inquisición en Veracruz, chicos? En Veracruz. En Baja California. ¿Qué hace un campo de concentración de la Inquisición ahí? Estudie la historia y vea, busque en el buscador de internet centros de tortura de la Inquisición en México o lugares de tortura. Morelia, Querétaro, Monterrey, Veracruz, muchos lugares y todavía están ahí las cosas que utilizaban. Damaris, ¿te acuerdas cuando fuimos al museo que estaba allá que me dijeron que me sentara, que se hace así y como que te vas a caer? Ahí tenían. ¿Te acuerdas de lo que vimos ahí? Que te dije que le tomaras fotos porque quiero presentarlas un día. Hermanos, hay unos sistemas de tortura tan crueles. Amarraban a las mujeres y les metían una rata viva adentro de su parte íntima para que le comiera por dentro. La otra les van metiendo cuchillos. Están encerrados en una caja de acero, les van metiendo cuchillos. Los desmembraban, les partían con ruedas, con lazo, le amarraban una mano y le amarraban otra y le van dando vuelta a la rueda hasta que se desprende tu mano. Y eso sucedió en México. En México están los lugares de tortura. Todavía existen, no los han removido. Ahí están en México. Deberíamos de estudiar un poco de la historia. Bueno, después, en la Edad Media, ¿verdad? Siglo XIV, surge la famosa peste negra. ¿A quién se le echó la culpa? De que habían envenenado los pozos de agua y que por eso se enfermó la gente de la peste negra. ¿Quién fueron los culpables? ¿No sabe, hermano? No, me extraña, debería saber un poco de historia. Damaris, ¿quiénes fueron los culpables? Pero realmente, ¿qué causó la peste negra? Las pulgas que tenían las ratas porque eliminaron los gatos. Incitó a las personas a que mataran los gatos. Los gatos, al no haber gatos, hubo una sobrepoblación de ratas. Al haber una sobrepoblación de ratas, hubo la peste negra. ¿Culpables? Los judíos. ¿Por qué? Ellos no se enferman. Vean, nomás envenenaron nuestros pozos. ¿Por qué no se enfermaban ellos? ¿Alguien sabe por qué? Porque ellos, ¿qué? ¿Damaris? Porque ellos sí se bañaban. Porque el Eterno les dio un sistema de higiene a su pueblo. Para todo.
Aún cuando se tiene relación sexual. Dice, báñese. Para que no quede ahí todo eso y se convierta en hongo y después sea algo difícil de erradicar. Entonces no se enfermaron porque tenían una higiene que no tenían los demás. Son culpables. Y así ha sido. Entonces, esto, para que lo entiendan, todo eso trajo el antijudaísmo. Toda esta historia, estoy reduciéndolo lo más que puedo. Todo eso ha traído el antisemitismo. Vamos a un ejemplo real en nuestra historia, en nuestra vida. Trabajas en un lugar y tú no conoces a la persona nueva que va llegando, pero hay 2 o 3 que lo conocen y te envenenan el alma. ¿Cómo miras tú a esa persona? Antes de saludarla, antes de que te sientes a comer un rato con ella, antes de que platiques una palabra, ¿cómo te cae esa persona? Vamos, dígame, o no le ha pasado a usted. Ya la miras, lo menos es con recelo. Lo menos. Si no es que, no, mira, tiene una esposa, ¿cómo la golpea ese sinvergüenza? Y anda con otras 2, ya lo mira uno con odio. Ahora imagínense todo esto que le estoy contando y bien reducido de los judíos. ¿Qué creo, hermano? Odio, odio. Esto llega a convertirse en un odio. Martín Lutero, el padre de la reforma protestante del cristianismo, él tiene una idea al inicio: convertir a todos los judíos del mundo al cristianismo. Pero no lo logra porque los judíos no se quieren convertir. No necesitan convertirse. No lo logra y de ahí pasa a envenenar el alma también a las congregaciones protestantes. Él escribe un folleto titulado Los judíos y sus mentiras. Incluso pone unos rabinos sentados sobre y mamando de una cerda. Un día se los puse aquí, una diapositiva, en un estudio que les puse. Esa es la portada del libro, Los judíos y sus mentiras. Se vuelve a reimprimir en la época de Hitler. Ahí surge y hay un documental que se llama La noche de los cristales rotos. Me gustaría que lo vieran cuando tengan tiempo. Un documental que habla y se llama La noche de los cristales rotos porque rompieron todos los cristales de los negocios judíos en Alemania y empezó una persecución que terminó en muerte desastrosa. Martín Lutero, el llamado padre de la Reforma Protestante, fue uno de los impulsores de ese odio hacia el judío. Con todo este trasfondo de odio, ¿verdad? Se sigue hablando mal. Y cada día peor del pueblo del Eterno. Yo puedo no estar de acuerdo, ya voy a ir cerrando. Yo puedo no estar de acuerdo con muchas cosas que practica el judaísmo. Puedo no estar de acuerdo con muchas cosas que hace el judaísmo, pero usted no me va a oír hablar pestes del judaísmo. Lo mismo, yo no estoy a favor de muchas cosas que hace el adventismo. Yo, ni Helen Golden White, pero usted no me va a estar escuchando hablar maldiciones acerca de ellos, violencia en contra de ellos. No estoy a favor de muchas cosas que hace la iglesia bautista, pero no por eso me voy a poner a hablar tonteras y blasfemias en contra de ellos, hermanos. No puedo, no debo. Entonces, para bien o para mal, estos judíos son descendientes de Abraham, son pueblo escogido del Eterno, me guste o no me guste. Nosotros también podríamos estar haciendo cosas que a lo mejor ni al Eterno le agradan, hermanos. Y por eso nos agarra y nos pega una patada. No. ¿Nos considera parte de su pueblo? Sí. Entonces, ¿le debemos sí o no al judaísmo que haya preservado la Torá hasta el día de hoy? El Shabbat, sí o no. Las festividades. Los cantos al Altísimo. Pregunta entonces, si es más lo que le debemos que el daño que nos han hecho, ¿por qué odiarles? Y voy a decir esto
con mucho respeto, porque hay personas en grupos de judíos mesiánicos, de raíces hebreas, de netzaritas, como le llaman, o de nazareos, o del camino, o de sendas antiguas, porque ya tienen muchos nombres, que cuando usted los oye orar, usted escucha pestes que salen de su boca. Que los judíos son impostores, que los judíos están ocupando una tierra que no es de ellos, que los judíos son perversos, que los judíos se quieren apoderar del mundo, que los judíos son los orquestadores de toda obra mala. Yo creo que nomás el COVID se lo echaron a los chinos. Faltó un poquito para que se lo echaran a Israel. O a lo mejor piensan que Israel le dio la fórmula a China. ¿Ok? ¿Y sabe qué es lo que está sucediendo? Que eso hace que la persona que es envenenado su corazón, envenena el corazón de un niño con algo. Y a veces cuando los matrimonios se dividen, se rompen, los padres tienen ese potencial de envenenar el corazón de sus hijos. ¿Contra papá o papá contra mamá? Vemos ese potencial. Bueno, esto ha ocurrido en las congregaciones. Y yo quiero decirle, ¿sabe por qué no iría a la música que van a tocar allá en donde van a traer una personaje de allá? Usted lo ha visto en internet. ¿Sabe por qué no iría? Porque esa persona yo lo he escuchado hablando pestes contra el pueblo de Israel. Por eso no iría. Por eso. Y por eso jamás lo traería aquí. Jamás. A menos que cambie su forma de hablar y de ser. Pero hay personas como este ser que se dicen llamar judíos mesiánicos, que dicen llamarse del camino, que dicen llamarse de raíces hebreas y están haciendo un daño terrible, terrible. Y si usted está en un grupo de esos, sálgase de ahí, por favor. Por lo menos no los apoye. Por lo menos no esté participando con ellos. Es lo menos que puede hacer. ¿Por qué? Porque bien o mal, repito, los judíos son descendientes de Abraham. Son pueblo escogido del Eterno. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo el Eterno a nuestro padre Abraham? Bendeciré. ¿A quiénes? Pero a los que te maldigan. ¿Y la salvación viene? Hermano, ¿qué quieres que te diga entonces? Hoy debes de pararte. Hoy toma una decisión. Párate. Mira, vamos al Salmo 81, 4, 3 versículos, 4. No, son 6. 6. Salmo 81. Y lo voy a leer, nada más. ¿Para qué? Para terminar con esto. Son 7. 8. Ok, verso 1. Oh Dios. Salmo 81. 84, perdón. Salmo 84, verso 1. Oh Dios. No guardes silencio. No calles. Oh Dios, ni te estés quieto. Verso 2. 84, 2. Porque he aquí que rugen tus enemigos y los... no es el 83, perdón. Yo le puse aquí 84, pero yo me equivoqué. Es el 83. Sí, es el 83. Verso 1. Vamos en el verso 2. Porque he aquí, ¿qué dice? Que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan la cabeza. Contra tu pueblo han consultado, ¿qué? Astuta y secretamente, y han entrado en consejo en contra de tus protegidos. Verso 4. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sean, ¿qué? Para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabularon de corazón a una. Contra ti han hecho alianza. ¿Las tiendas de quién? De los edomitas, ismaelitas, Moab, agarenos, Gebal, Amón y el que era Amán de Amalek y Amalek. ¿Quién más? Los filisteos. ¿Quién más? Los habitantes de Tiro. También el asirio se han juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Selah. Selah. ¿De qué lado estás tú? ¿Filisteos?
ismaelitas, hagarenos, Amalek, Tiro, Lot, Gebal, Amón? ¿O quieres pararte del lado de el remanente de Israel, que son los judíos? ¿Dónde te quieres parar? Créame que yo estoy preocupado por lo que estoy viendo de un antisemitismo que cada vez nos va poniendo en el ojo del huracán a nosotros. Nos va a ir poniendo. Pero no tengamos miedo. Párese firme por la verdad. Y cuando encuentre un cantante, un predicador, que se llame como se llame y tenga los títulos que tenga, pero hable mal del pueblo de Dios, aléjate. Aléjate. No lo apoyes. Porque al ponerte con él, te pones del lado de los que maldicen la descendencia de Abraham. ¿Y qué pasa con aquellos que maldicen la descendencia de Abraham? ¿Qué les viene? Pude haber tenido, dicho de esta manera, mucho odio contra mi padre por lo que mi madre haya sembrado en mí. Pude haber tenido mucho coraje contra él. Pero te voy a decir una cosa. Nada de lo que haga el judío justifica nuestro odio para con ellos. Si acaso quieres hacer algo mejor, ora por ellos. ¿Están mal? Ora por ellos. ¿Qué haces por un hijo tuyo cuando está mal? Dime. ¿Verdad que no le dices, hijo del diablo, narco de aquí? ¿Verdad que no? ¿Por qué no hacerlo con nuestros hermanos judíos? Son pueblo del Adonai. Le guste a quien le guste. Le parezca bien a quien le parezca bien. Y a quien no, espero que el Eterno te bendiga. Con tus sapos y maldiciones y oraciones violentas que haces contra el pueblo de Israel, contra los judíos. Por nuestra parte, en esta congregación, y me falta mucho, pero ya paro. Por nuestra parte, oremos por ese pueblo que ha sido perseguido a todo lo largo de la historia. Y si somos parte de ese pueblo, Satanás te tiene bien vigilado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle gracias al Eterno y orar por el pueblo de Israel. Padre, desgraciadamente hay muchos en tu pueblo que cuando un judío dice rojo, el creyente en Yeshua quiere decir negro. Hay muchos que se ponen a blasfemar de cosas que ni saben, porque ni siquiera estudian la historia, ni conocen la historia. Te doy gracias, Padre, porque desde niño, me pusiste una búsqueda de la historia, amante de la historia, y después, ya siendo militar, pusiste a mi alcance mucha literatura de general al cual yo servía, Padre Eterno. Mucha literatura que empezó a abrir mis ojos, que me hizo compenetrarme con la historia de tu pueblo. Te doy gracias porque yo no sabía en aquel momento que estaba siendo preparado para este momento. Pero asimismo, lo que he aprendido, lo quiero compartir con tu pueblo y que sepamos hacer una diferencia y no ser ayudantes del adversario, no ser ayudantes del Satán. Por todo lo contrario, que nos paremos firmes en el camino de Adonai, en la Torá, y que apoyemos, por lo menos en oración, a nuestros hermanos de la casa de Judá, a Yehudá, los judíos. Y si en algo está de nuestra parte, poner un granito de sal para detener el antisemitismo, Padre, aquí estamos. Sea tu nombre glorificado. Guárdanos, protégenos y ayúdanos a estar alerta en contra de los ataques del enemigo. En el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. La paz del Altísimo sea con ustedes. Denle esa